Dado que f de x es igual a x al cuadrado, si g de x es f de x desplazada 4 unidades hacia arriba y deja una unidad, escribe la fórmula para g de x. Entonces, si g de x es una transformación de f de x, podemos escribir g de x de esta forma aquí, para los valores de a, b, c y d. Transforma la gráfica de f de x. Ahora, para este ejemplo, dado que solo tenemos un desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda, solo tenemos que determinar los valores de c y d. Entonces, nuestra función g de x tendrá la forma de g de x igual a f de la cantidad x más c más d. Donde el valor de c desplaza el gráfico hacia la izquierda o hacia la derecha. Si c es positivo, el gráfico se desplaza hacia la izquierda, y si c es negativo, el gráfico se desplaza hacia la derecha y el valor de d desplaza el gráfico hacia arriba o hacia abajo. Si d es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba. Si d es negativo, el gráfico se desplaza hacia abajo. Para tener una mejor idea de esto, veamos una animación. Así que aquí está el gráfico de la función básica. F de x es igual a x al cuadrado. Nuevamente, nuestro objetivo es cambiar esto hacia arriba 4 unidades y dejar una unidad. Comencemos cambiando el valor de d para ver cómo afecta al gráfico. Observe si d es negativo. Obtenemos menos una constante después de x al cuadrado. La gráfica se desplaza hacia abajo de unidades. Entonces, si queremos subir 4 unidades, tendremos que tener más 4 después de la x al cuadrado. Así se vería así, pero ahora necesitamos desplazar el gráfico hacia la izquierda una unidad. Así que ahora cambiaremos el valor de c y determinaremos cómo afecta al gráfico. Observe cuando c es negativo, donde tenemos x menos una constante, el gráfico se desplaza realmente a la derecha. Esto puede ser lo contrario de lo que podríamos pensar, por lo que tendremos que x más un cuadrado constante, o en este caso, la cantidad de x más un cuadrado. Lo que vemos aquí. De nuevo, la función principal, o f de x es igual a x al cuadrado, ahora se ha desplazado 4 unidades hacia arriba y se ha dejado una, así que aquí está nuestra fórmula para g de x. G de x será igual a la cantidad de x más un cuadrado más 4. Y de nuevo, esto más 4 aquí al final desplazó el gráfico 4 unidades. Y el más 1 aquí desplazó el gráfico a la izquierda una unidad. Entonces, esta es la fórmula que estamos buscando, pero a veces se le puede pedir que exprese g de x en términos de f de x. Entonces, de nuevo, si f de x es igual a x al cuadrado, entonces g de x tendrá la cantidad de x más 1 al cuadrado. Tendríamos que tener f de la cantidad de x más 1. Y luego para el más 4, tendríamos un más 4, después de f de la cantidad de x más 1. Así es como podemos expresar g de x en términos de f de x, si se le pregunta. Y para terminar, resumamos estos dos tipos de traducciones. Para desplazar un gráfico hacia la izquierda o hacia la derecha, si c es negativo o menor que 0, el gráfico se desplaza realmente hacia la derecha c unidades, entonces tendríamos f de la cantidad de x menos c. Y si c es positivo, o mayor que 0, la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades, por lo que tendríamos f de la cantidad de x más c. Y si el gráfico se desplaza hacia arriba o hacia abajo, si d es negativo o menor que 0, el gráfico se desplaza hacia abajo de unidades, por lo que tendríamos f de x menos d. Y si d es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba de unidades, entonces tendríamos f de x más d. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.